Adelante, hermano Santiago. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor una vez más? Praise the Lord. Why don't we give the Lord a hand of applause Porque once again? Él ha sido muy bueno, amén. He's been great, amen? Con eso siempre podemos estar seguros. And we can always be sure of that. Es otra ley en la Biblia. It's another law in the Bible. Y más allá de la vida And even beyond life y la Biblia, and the Bible itself, eso transciende de que Dios es bueno. this is something that transcends the fact that God is Y good. siempre va a seguir siendo bueno. He would always continue to be good. Eso nunca va a cambiar. That will never change. Nunca se va a acabar. That will never end. Así es de que siempre vamos a tener razón So we would always have a para poder darle reason un aplauso a Dios. to give the Siempre, Lord a hand of applause. siempre va a haber una razón por la cual exaltar su nombre There would always be a reason to exalt His name y darle gloria a Él. Amén. and to give Him glory, amen? A veces buscamos maneras de razones por la cual estar agradecidos Sometimes we may seek reasons to be thankful for. y nos pasa a todos y todo lo que les digo me pasa a mí, por eso les And digo whatever I eso. tell you is because it happens to me. Y buscamos, estoy agradecido porque esto recibí, And we think I'll be thankful because I received this. porque cocinaron lo que me gustaba, Because they cook what I really enjoy. o me regalaron el regalo que quería. Because I received the gift that I wanted. Pero Dios siempre va a ser bueno. But God would always be Si good. es de que nos permite estar siempre agradecidos con el Señor, So it allows us to be thankful with the Lord. porque en todo momento eso nunca va a cambiar. Because at all times that will never change. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias, And I invite you to open up your Bibles así como están de pie, as you're standing en el libro de Salmos, in the book of Psalms 133. 133. Y vamos a leer versículos 1 al 3. And we will read verses 1 and 2 and 3. En el libro de Salmos 133, The book of Psalms 133, versículos 1 al 3. verses 1 to 3. Muy conocido el verso This is a very well-known verse, y muy recitado incluso aquí en la iglesia. and we even recite it here at church. Dice así: And it reads, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, Vamos down a, on the collar of his robe. vamos a leer ese versículo una vez más y vamos a hacer énfasis en una palabra. We will read this verse once again and make emphasis on a certain word. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, todos digamos desciende. Desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. Versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende, todos digamos desciende, sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, hermanos. We invite you to lower your heads and let's pray. Padre Santo Jesús, gracias porque eres bueno, Señor, porque siempre tu promesa permanece, Padre Celestial, que estarías con cada uno de nosotros, que nunca nos abandonarías, que siempre vas a estar ahí, Padre Celestial. Y no importa lo que estemos viviendo en nuestras vidas, el tiempo que vivamos en este mundo, Padre Celestial, lo que sabemos es de que siempre estás ahí con nosotros. Y nuestra confianza aún permanece en ti, Padre Celestial. Te pido que seas tú el que hables a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu palabra que es vida y eficaz, Padre Santo Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén y amén. Amen. Pueden tomar sus lugares, hermanos. You may take your seats. El versículo lo dijo muy recitado en la iglesia.
This is a very well recited verse Por here lo, in the, por in lo the church. menos yo lo digo porque lo he escuchado mucho en mi papá. Él lo recita mucho cuando habla. And I say this because I know my father recites it a lot whenever he speaks. Y estas citas, pues, creciendo en la iglesia, se le quedan a uno en la mente. And as we hear these verses growing up in church, they stay in our minds. Y como leímos, tiene que ver con ¿qué? Es una comparación que hace el salmista. And as we read these verses, we can find a comparison that the psalmist makes. Empezando en el versículo 1. Starting in verse 1. Dice como que está viendo y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. And it's as if he's drawing a picture and saying, look how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Hay armonía, hay gozo, There's harmony and joy. están juntos todos reunidos. They dwell together all in the same place. Y precisamente a mí lo que se me viene a la mente es, pienso en Christmas, ya viene Christmas, ¿verdad? Precisely what comes to my mind is Christmas, right? Ya viene la Navidad, Christmas is coming soon. ya vienen los tamales, el festejo The celebrations, the tamales are near. y los buñuelos y qué infinidad de cosas. Otros hacen pavo, lechón o diferentes cosas. Another different dishes that relate to Christmas. Pero lo importante, lo que todos pueden relatarse o todos pueden tener en similitud, la But mayoría, what's important and what we can all relate to es de que hay tiempo de familia donde todos se unen, se juntan. is that there's time for family, where the family comes Cuando together. pensamos en la Navidad, es lo que se nos viene a las mentes, el tiempo con nuestra familia, los niños, juguetes, jugando, corriendo. When we think of Christmas, we think about families being in unity, kids, children playing with toys. Muy caloroso está el ambiente. It's a warm environment. Y eso es más cercano a lo que se refiere la Biblia. And this is the closest to what the Bible is referring to here. Porque cuando estaban mencionando este versículo, Because as they mentioned this Bible verse, la iglesia como nosotros conocemos, the church as we know it, que nos reunimos el domingo y venimos todos juntos, when we come and gather together every Sunday, todavía no estaba establecido como está establecida hoy. this church was not established as it was back then. Y entonces a lo que él se refería es ese tiempo de donde los hermanos, la familia, los amigos So what the writer referred to was during that time when the friends se reunían juntos en armonía, en gozo, en felicidad. and family members will gather together in joy and unity. Y dice, en esa felicidad, en esa armonía, en ese regocijo, And he writes, in that unity and that rejoicing, puedo ver que es algo hermoso, hay hermosura en eso, I can see that it's something beautiful. There's beauty in it. delicioso. It's great, it's pleasant. Y luego establece unas comparaciones. And then he established a certain comparison. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. He says, it is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard. Hace referencia, He makes reference, un ejemplo, as an example, a cuando Aarón, el sacerdote, of when Aaron, the priest, fue ungido. was anointed. Cuando el evento, este acto de ser ungido, un sacerdote, When during this event of a priest being anointed, también eran ungidos los reyes. the kings were also anointed, Y se derramaba sobre ellos un aceite, and they will pour on them a certain oil, el aceite de la unción. the oil of the anointing. Y ese aceite llevaba especias. And that oil contains certain spices. Llevaba un olor fragante de mucho placer, It had a very pleasant scent to it. muy bueno, Very good. delicioso. It was pleasant. La palabra de Dios dice que tenía canela, mirra, The Word of God says it had a cinnamon and myrrh. un olor muy fragante. It was a very fragrant smell. Scent. Prendemos las velas en la casa When we turn on the candles at home, y si llega entrando alguien, luego le pega el olor. when somebody walks in, they can receive the scent. Y si huele digamos a pumpkin, luego sale And then if the candle smells like pumpkin, y le gusta a uno el olor, ¿verdad? you can enjoy this pleasant smell. Hasta como que se saborea lo que está oliendo. And sometimes you can even taste what you're smelling. Igual ese aceite llevaba los ingredientes que el Señor había ordenado It was similar with this oil, which contained the spices en that the Lord had el ordered. Antiguo Testamento, y esos ingredientes le daban un olor muy
placentero, muy fragante, back in perdón, the Old Testament, and this spices will give it a very pleasant scent, que daba mucho agrado. which was very pleasant. Pues este acto de que iban a ungir a un sacerdote Well, this act of anointing a priest era muy importante para el pueblo. was very important for the people. Se tenían que reunir todos. They all had to gather together. Las tribus tenían que venir. The tribes had to come. Todos los ancianos le daban la orden a los que estaban más pequeños. And all the elders will give the order to even the youngest ones. Los encargados de cada tribu The people in charge of each tribe daban la orden, decían, va a haber una actividad especial. would give order and say there will be a special event. Tenemos que reunirnos todos. We all need to gather together. Y tribus a lo afuera, a lo lejos, And tribes that were in and even in the exterior, tribus que estaban un poco más distanciadas del resto, some which were distant from the rest, llegaban todos a este evento. will all come and join in this event. Se unían en armonía, They will gather together in harmony, en celebración. in celebration. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, And it says, it is like precious oil poured on the head, el cual desciende sobre la barba de Aarón, running down on the beard, running down on Aaron's y beard, baja hasta el borde de sus vestiduras. down on the collar of his robe. Todos presenciaban este acto, este evento, They would all witness this event cuando le ponían el aceite al sacerdote when they would pour and anoint this new priest, o al rey que iba a reinar. or even the king who was to Se les reign. presentaba It was presented to them. y empieza a describir este acto de descender que cae sobre él y baja hasta el borde de su And the vestidura. writer begins to describe this action of the oil pouring down to the lowest part of the clothing. Lleva un significado muy simbólico eso. And this has a very special symbolism. Pero más allá de solo esa imagen que nos puede, que le cayó el aceite y se llena de puro aceite, a veces como que no es muy, digamos, una imagen no muy buena, But even beyond the image of seeing oil running down a person's body, pero it may not be pleasant. esta era razón para que el pueblo celebrara. But this, in fact, was a reason for the people to celebrate. Era razón para que el pueblo empezara una celebración muy, muy grande. It was reason for them to begin a very great celebration Cuando caía la unción sobre ellos. when the anointing came over them. Porque la unción es la conexión que Dios seguía teniendo con el pueblo. Because this anointing was the connection between God and the people. Significaba que Dios no los iba a dejar solos. It meant that God wasn't going to leave them alone. Porque Dios, ¿qué hacía a través del sacerdote? Because what did God do through this priest? Dios le hablaba al pueblo. God would speak to the Dios people. perdonaba los pecados del God pueblo. would forgive the sins of Era the la people. relación, el medio de la relación entre Dios y la gente, el This pueblo. was the relationship between God and the people. Así es de que estamos esperando que Dios hable a nuestras vidas. And so we're waiting for God to speak to our lives. Estamos esperando que recibir una confirmación de Dios que Él sigue con nosotros. We're waiting for a confirmation from God that He's still with us. Cuando escuchaban, viene la unción del sacerdote, When they would hear the priest will be la anointed, gente se emocionaba, the people will get joyful. estaba feliz, They will rejoice. porque Dios sigue conectándose con cada uno de nosotros. Because God would still connect it to His people. Dios todavía puede tener una relación conmigo. And God can still have that Dios relationship with me. todavía va a hablar al pueblo. God will continue to speak to the Dios people. todavía tiene misericordia para perdonar los pecados del pueblo. God still has mercy to forgive His Y people. al ser testigos de este evento muy hermoso, And as they would witness this beautiful event, se gozaban. they would rejoice. Y ese olor fragante se esparcía por toda la celebración And del that pueblo. pleasant scent would scatter throughout the celebration. Era un acto muy especial. It was a very special event. Y luego dice el versículo, el 3, And then it goes on reading on verse 3. como el rocío de Hermón It is as the dew of Hermon que desciende sobre los montes de Sión, were falling on Mount Zion. porque ahí envía Jehová bendición For there the Lord bestows His blessing, y vida eterna. even life forevermore. El segundo ejemplo que usa And the second example the writer es uses, sobre el monte. it's regarding the mountain, El monte donde es un lugar salvaje, digamos. where it's a wilderness, Pero aún en ese monte, but even in that mountain, que tal no le pertenece a nadie,
that belongs to nobody. es muy grande, It's a great mountain. no es una viña, digamos, It's not a vineyard que alguien labra, que alguien trabaja, that somebody works. pero allí en el monte salvaje But out there in the wilderness, in that mountain, desciende we see something descend. ese rocío sobre el monte. We see the dew descending over that mountain. Y aún ese monte que nadie lo labra, que nadie lo trabaja, And even on that mountain that nobody works or labors on, ese lugar salvaje, it's in the wilderness. aún ahí el Señor manda, ¿qué dice? Even there, the Lord sends what? Bendición. Blessing. Bendición y vida eterna. Blessing and everlasting Ese life. monte que para que tal vez la gente no le pone mucha That importancia, mountain that may not be, people may not put attention on. el Señor se acuerda, The Lord remembers that mountain. el Señor se encarga. The Lord takes care of it. Y contemplaba el salmista eso And the writer would consider this. y lo veía como confirmación And una he vez would- más He would see it as a confirmation once again. de que aún ese monte salvaje el Señor demuestra que Él está con nosotros. That even in the wilderness and that mountain, it demonstrates that the Lord is with us. Porque en ese monte, aunque sea salvaje, aunque nadie lo labre, el Señor lo cuida, derrama de su rocío sobre él. Because even though nobody works or labors on that mountain, the Lord takes care of Y it. cuando lo podemos ver, vemos que siempre hay vida en ese monte. And as we see that mountain, we can see life in it. Como si fuera vida eterna. As if it was everlasting life. Día con día, Day after day, el Señor provee para ese monte. the Lord provides for that mountain. Estas imágenes, estos ejemplos que usa el salmista And these images and examples that the writer uses para demostrar que to demonstrate what? lo hermoso que es cuando hay unidad, How beautiful it is when there's unity. cuando habitan los hermanos juntos When the brethren dwell together en armonía. in harmony. Algo hermoso. It's something beautiful. Y en los dos ejemplos, ¿qué es lo que sucede? La palabra que mencionamos In the two examples, what is it that happens? What do we mention? tiene una acción. There's an action. Hay un resultado en la armonía. There's a result in being in Hay un harmony. resultado en la unidad entre los hermanos. There's an outcome of being united amongst the brethren. Cuando se unen, When we come together, desciende. it descends. Se unen, They come together, desciende sobre la barba, desciende hasta los vestidos. it descends from the head up to the bottom of the Hay robe. unidad, se ve como que desciende sobre el monte de Hermón. If there's unity, we can see something descend over Mount Zion. Hay leyes, There's laws, digamos leyes bíblicas. biblical laws. Tal vez no es un término real, pero yo diría, lo explicaría como leyes bíblicas. But I will explain this as a biblical law. Una de ellas es el de la siembra y la cosecha. And one of these laws is the sowing and the reaping. Y hablamos esto con los jóvenes en el estudio bíblico. And we touched this topic amongst the youth and during a Bible study, Que eso lo estableció Dios. that this is something that the Lord established. Que lo que siembras, eso es lo que vas a cegar. Something that you sow, it's the same thing that you will gather or reap. Y está explicado en la Biblia una y otra vez y otra And vez. this is explained throughout the Bible, one and over Lo and over. mencionan mucho. And it's very well known in Y the esa es Bible. una ley. It's a law. Una ley establecida por Dios. A law that has been established Que by lo God. que sembremos, eso es lo que vamos a So cosechar. whatever you sow, that's what you're going to reap. Y dice, siembra para recibir vida eterna, And dice la it palabra. also says, so that you may receive eternal Que life. sembramos el bien. Dice, no te canses de sembrar el bien. It says, do not get tired or weary of sowing the good, Dice, el que siembra la carne because he who sows unto the flesh va a cosechar corrupción de la carne. will reap corruption from the flesh. Pero nos indica que sembremos. Es una ley de que lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. But it tells us about this law. Whatever you sow, you would also reap. Y es casi lo mismo en la unidad. And it's also similar to this Yo diría topic que of la unity. unidad es otra ley bíblica. I would also say that unity is also another biblical law. Así es como yo lo veo. This is how I see it. Esta es mi opinión, hermanos. This is my opinion. No hay ningún versículo que dice eso. It's not a verse that says this is how it Pero is. en mi opinión, yo creo que esa es una ley bíblica para mí. But in my opinion, I would also consider this a Y biblical law. les voy a decir por qué. And I will show you why. Porque no cambia. Because it doesn't change. No hay cualquier otra opción. There are no variables. Vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open up our Bibles en el libro de Mateo 12. in the book of Matthew, chapter 12. Mateo capítulo 12, vamos a leer unos versículos. Book of Matthew, chapter 12, we will read a few verses.
Versículo 22 al 28. verses 22 through 28. Y mire, aquí Jesús mismo, And look, we can see Jesus himself una vez más, hace énfasis en la importancia de la unidad. making emphasis on the importance of unity. Y lo hizo con acciones He did it with actions, y lo hizo con and palabras. he also did it with words. Dice el versículo 22, vamos a leer del versículo 22 Verse 22 reads al 28. through verse 28. Mateo capítulo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute, and Jesus healed him so that he could both talk and see. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? All the people were astonished and said, "Could this be the son of David?" Ellos se están hablando de que la salvación, el Salvador, iba a venir de la descendencia de David. Referring to the Savior coming from the descendants of David. Y ellos al ver esta cosa tan asombrosa dijeron, tal vez él es el que viene a traer la salvación. And when they saw this miracle, they said, maybe he is the one who brings salvation. Y pensaban correctamente. And they thought correctly. Pero en el versículo dice, 24 dice, mas los fariseos, esto no es la gente común, los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. But when the Pharisees heard this, and it's referring to the Pharisees, the religious people, they said, it is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo no es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? If Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. And if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then they will be your judges. Por último, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Una conversación muy poderosa que tiene Jesús. This is a very powerful conversation that Jesus had. Y esta conversación muy poderosa, And this powerful conversation, desafortunadamente, no surge de una conversación buena. unfortunately, did not begin from a good conversation. Surge a través de la incredulidad de los fariseos, It emerged through the unbelief of the Pharisees. de la crítica que tenían los fariseos en contra de él. From this criticism that the Pharisees had against Hay Jesus, esta persona this people, que le trajeron endemoniado a Jesús or this demon-possessed person, y él lo hace libre who was brought up to Jesus and he was set free, y él es sano, and he is now healed. ahora ya puede ver y puede hablar. Now he can see and talk, Y la gente que está alrededor dice, tal vez él es el descendiente de David, el que nos va a liberar. and the witnesses being around said this might be the descendant of David who is to set us free, El que va a traer salvación al pueblo judío. who is to bring salvation unto the Jewish people. Qué hermosa revelación. It was a great revelation. Ellos recibieron revelación de parte de Dios. They received revelation from God. Pero siempre está ahí el enemigo para buscar confundir. But we always find the enemy dwelling there just to seek to confuse. Pero ellos, al estar ahí de testigos, But as they were witnesses, lo alcanzaron a captar. Dijeron, esto es algo especial. they were able to discern this. They said, this is something special. No es algo normal, común y It's corriente. not something common. Y dice el versículo 22. Verse 22 reads, Perdón, el versículo 24. Verse Más 24. los fariseos
But when the Pharisees, tristemente los fariseos que creían saber todo, the Pharisees who believed to know everything, los que tenían el conocimiento de la palabra de who Dios, had the knowledge of the Word of God, por lo menos de la ley, or at least of the law, y tristemente estaban tan perdidos en sus propias leyes de ellos, they were so lost in their own laws no recibieron revelación. that they couldn't receive this revelation. No alcanzaban a entender que ahí estaba They weren't able to discern that ahí estaba ese descendiente que iba a ser de David, there was that descendant of David, que ahí estaba el que iba a salvar, the one who was to set him free, que ahí estaba el Dios Todopoderoso. the God all-powerful. Estaban tan desconectados They were so disconnected con la presencia de Dios. with the presence of God. Y dice, And it reads, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. they said, it is only by Beelzebul, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Trataron de encontrar una explicación por la cual Dios estaba haciendo lo que él hizo. They tried to find an explanation as to why Jesus was doing this. Trataban de entender por qué sucedió algo que ellos no esperaban. They tried to understand why something happened which they weren't expecting. Eso es un error muy grande que a veces los humanos somos culpables de eso. And this is a very big mistake that sometimes we as humans are guilty of. Muchas veces Dios va a hacer cosas en las vidas de las personas Many a times God will do miracles in the lives of people que no tiene mucho sentido para otros. that may not make any sense for other people. Y tratamos de dar a entender por qué. And we try to seek an explanation as to why. Y decimos, ¿cómo es posible? Ella no se lo merecía, él no se lo merecía. And we may say they didn't deserve it. O Dios no te ha llamado a ti, no te va a llamar no ha llamado a ella. Or we may try to say God hasn't called them. Esto no puede estar bien. This cannot be happening. It's not right. Pero siempre y cuando But as long as Dios sea el que obra, God is the one who works, aquí fue Dios mismo el que obró, and here we find Jesus, God himself, working. siempre y cuando Dios sea el que obra, As long as God is the one in this work, muchas de las cosas no vamos a alcanzar a entenderlas nosotros. many of these things we would not be capable of understanding. Pero tenemos que saber que es de parte de Dios. Well, we must know that it comes from God. Teniendo la confirmación que es de parte de Dios, Having confirmation that this is from God, hagámonos atrás. we are to set aside. Porque cuando tratamos de explicar lo que Dios hace Because if we try to explain what God does, o encontrar razón, or find a reasoning nos behind it, vamos a encontrar pecando. we will find ourselves sinning. Porque no reconocemos lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Because we don't recognize what God can do in someone's life. Empezamos a ponerle límite a lo que Dios puede hacer. We begin to limit us what God can do. Siempre y cuando haya confirmación de que es de parte de Dios, But as long as we have confirmation that it's coming from God, toda la gloria sea para Dios. all the glory be to No God. hay razón de tratar de decir esto o esto otro. We shouldn't be setting up reasons as to why things happen. Y dice, los fariseos entonces cometen este error y dice, él echó fuera ese demonio por Belcebú, el príncipe de los demonios. And the Pharisees made this mistake saying he casted out the demons in the name of Beelzebul, prince of demons. Y aquí es donde Jesús, conociendo lo que están pensando, And this is why Jesus, as he knew what they were thinking, lo que están hablando entre ellos, what they were speaking amongst themselves, les responde con lo que yo les dije. he responds with what I told you, Para mí es una ley, which to me is a law, ley bíblica. a biblical law. Dice, le respondió, todo reino dividido contra sí mismo, en el versículo 25, He replied, every kingdom divided against itself es asolado. will be ruined. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. And every city or household divided against itself will not stand. Dios le da una respuesta certera. Jesus, God gives them a certain answer. No es una respuesta que tiene posibilidad. It's not an answer that may be uncertain. Dice un reino, He says a kingdom estando dividido, being divided no permanece. will not stand. Punto. That's it, period. No hay otra opción. There's no other option. Y luego
baja también un reino, And then he continues saying a kingdom, pero luego dice ciudad, but it also says a city, y luego lo baja un poco, lo reduce un poco más, dice casa. and it even brings it down more, saying household. Y establece esta ley And he establishes this law que no tiene otro resultado. that it's a statement, it has no other result. Donde hay división, Where there's division, donde hay lugar donde no hay unión, where there's a place for division, no donde unity, permanece la división, where division remains, sea en el mundo, whether it's in the sea en world, un país, whether it's in a sea en country, una ciudad, in a city, sea en una casa, in a household, no va a permanecer. that place will not stand. Es lo que Dios ya estableció, This is what Jesus established. lo que Él responde. This is his reply. Y dice en el versículo 26, And it says in verse 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. if Satan drives out Satan, he is divided against himself. ¿Cómo pues permanecerá su reino? How then can his kingdom stand? Una ley que aún el enemigo conoce. This is a law that even the enemy knows. Una ley que aún los demonios conocen. A law that even the demons know. Porque si estuvieran divididos, Because if they were divided, no permanecerían. they wouldn't stand. Noten la importancia de la unidad. Notice the importance of unity. Que aún el enemigo tiene que tener unidad That even the enemy has to have unity para poder trabajar, to be able to work para que ese reino permanezca. in order for their kingdom to stand. Y es algo que muchos, And this is something that muchas personas, muchas iglesias, Many muchas people, ciudades, muchos países, many churches, cities, even countries, con lo que batallamos, hermanos. are struggling with La unidad. unity. ¿Y por qué surge eso? Why does this happen? Porque aún el enemigo sabe de esta ley. Because even the enemy knows about this principle. ¿Cómo va a ser que se derrumbe una iglesia? How can I make a church, fall apart? Se infiltra y divide. By filtering in division. ¿El resultado de la ley qué es? ¿Donde hay división hay? The result of this law or principle is what? ¿Qué hay? ¿Cuál es el resultado? No permanece, desolada. The result is it falls apart. Una familia A city, que el enemigo quiere destruir, ¿qué es lo que va a hacer? a family that the enemy wants to destroy. What is he going to do? Infiltra división Filter in division. y entró la ley, se establece la ley The principle is established. y el resultado de esa ley que Dios ya estableció And the result of this law is se derrumba, division. It falls apart. desolada, It's desolated. nada. Nothing. La importancia de la unidad The importance of unity es muy grande, is so great que si no hay unidad, that if there's no unity, nada va a permanecer. nothing will stand. Sea en la relación que usted tiene con su esposo o Whether it's esposa, in the relationship you have with your husband con or sus wife, hijos e hijas, with your children, con los hermanos, with the brethren, en la familia, in your family, entre la iglesia, amongst the church, entre el trabajo, at work, en la ciudad. in the city. Es de suma importancia tener unidad. It's of high importance to be united. Que haya unidad entre hermanos en la iglesia. For unity to be amongst the brethren at church. Y vamos a seguir leyendo. Let's continue to read. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, en el versículo 28, Verse 28 reads, but if it is by the Spirit of God, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Hay dos lugares donde podemos unirnos. Hay dos cosas. There's two places or things where we could be Y united. vamos a leer el versículo 30. And we'll read verse 30. Aquí es donde establece el Señor las dos cosas a las cuales nos podemos unir. This is where Jesus established these two things that we can unite. Versículo 30 dice, el que no es conmigo, It says, whoever is not with me contra mí es. is against me. Y el que conmigo no recoge, And whoever does not gather desparrama. with me, he scatters. Ahora, aún el enemigo hay unidad entre el grupo de demonios, amén. Even with the enemy, there's unity amongst the demons. En el imperio, en el reino del Señor, del Dios Todopoderoso, hay unidad. In the kingdom of our Heavenly Father, there's also unity. Dice el Señor, el que no está conmigo, el que no está en el reino de Dios, unido a la presencia de Dios, He says, whoever's not with me or united to the presence of God, dice, está en contra de mí. he is against me. El que no está unido con él, Whoever's not with him, united, ¿va a estar unido con quién? he's going to be united with who?
con Satanás. Hay dos grupos. No puedes estar unido con nadie más. With Satan, there's only two groups. You can't be united with anybody else. O estás unido con Dios Either you're united with God o estás unido con el enemigo. or you're united with the enemy. Hay dos reinos a los cuales podemos pertenecer. There's two kingdoms you can belong to. Pero dice But it says en el versículo 28, on verse 28, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, but if it is by the Spirit of God that I drive out demons, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then the kingdom of God has come upon you. Cuando Dios te usa para hacer algo, When God uses you to do para something, efectuar un milagro, para efectuar una palabra de esperanza a alguien, to make a miracle or give words of encouragement for somebody, cuando te dejas ser usado por el Espíritu de Dios, when you allow the Holy Spirit to use como you, Jesús mencionó, as Jesus ha mentioned, llegado el reino de Dios. the kingdom of God has come. ¿Por qué? Porque perteneces a su reino, estás bajo la unidad que está en su imperio. Because you belong to his kingdom. You're under the unity that it's under his empire. Eso es algo importante. This is something important. Cada vez que nosotros efectuamos Every time we do el trabajo de Dios, the work of God, estamos declarando we are declaring que estamos unidos con el that Señor. we're united with the Lord. Y cuando estamos unidos con Dios, And when you're united with the Lord, como en los ejemplos, as in this example, Dios dice que Él estaba confirmando que Él seguía con el pueblo God says he was confirming he was still with the people a través de la unción de Aarón, through the anointing over a Aaron, través del rocío de Hermón. through the dew of Hermon. Y cuando Dios te usa a ti, te unes al imperio de Dios. And when God uses you and you unite to the empire of Cuando God, haces algo en el nombre del Señor, when you do something on behalf of hay God, confirmación there's confirmation que estás en el imperio de Dios. that you're under the kingdom of Y God. dice, desciende que ha llegado a vosotros el reino de Dios. And in this sense, it says that the kingdom of God has come upon you. Permanecemos a algo más grande. We belong to something greater. Permanecemos al Dios Todopoderoso. We belong to the all-powerful God Siempre y cuando estamos unidos en Él. as long as we're united Si no in estamos Him. unidos en Él, ¿a quién permanecemos? If we're not Pertenecemos united in Him, who do we belong to? al enemigo, To the enemy, al imperio de oscuridad. the kingdom of darkness. Y lo triste, hermanos, And the sad thing es de que es algo muy determinante, is that it's something that determines, pero algo que es muy fácil de descuidar. but it's also that it's easy to forget about. La unidad. Unity. La unidad va a determinar en qué lugar estamos en la presencia de Dios. Unity determines what side we're on in the presence Pero es of God. algo que es muy fácil de descuidar. But it's something that's so easy to forget about. Surge un conflicto, A conflict may arise. surge algo que no le gustó a alguien más, Differences may arise. surge a veces hasta de un saludo que no me dio un saludo, Even because somebody didn't greet me, y surge un rencor bitterness begins to start. y empieza a crecer, And it begins to y grow. empieza la desunión. And division begins. Y el enemigo sabe, And the enemy knows por this. eso trata de infiltrarse en lo más pequeño aún, This is why he tries to infiltrate even unto the smallest things para traer división. to bring in division. Pero unámonos al Señor. But let's come together with the Que Lord. haya unidad en el pueblo de Dios. Let there be unity in the Que people haya of God. unidad en la iglesia. Let there be unity at church. Porque cuando estamos unidos, Because when we're together, ¿qué desciende? united, what El descends? reino de Dios. The kingdom of God. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos. The word says when there's 2 or 3 Ahí está la together, ley una vez más de la unidad. once again it speaks of unity. Donde hay 2 o 3 reunidos When en mi nombre. 2 or 3 together gather in my name. ¿Quién desciende? What descends? ¿Quién se hace presente? Who makes himself manifested? Ahí está la presencia de Dios The con presence ellos. of God is manifested. Una vez más, Once again, lo que Dios ha establecido. what God has established La suma importancia de la unidad. of high importance, En nuestra alabanza, unity in que our haya worship. unidad. Let there be unity En nuestra adoración, in our prayer, en nuestra oración. in our prayer, Y más allá de la iglesia, hermanos, and even beyond the church. velemos porque haya unidad en nuestras casas, Let's pray there's unity at home, en nuestros hogares. in our families. Usted cubra su hogar Cover your home con la unidad. with the unity. El enemigo va a tratar de traer desunidad The enemy will try to bring division para que se desborone, for your family, Su your household to familia. fall apart, para que se desborone for it to fall apart, y se vayan sus hijos, and for your children se to vaya leave, su esposo o su for your esposa. husband or your wife to leave.
Pero usted combata But you have to fight el acto del enemigo, this act of the enemy. haga que el reino del Señor descienda. Make the kingdom of God descend. ¿Y cómo lo vamos a hacer? And how are you going to do this? ¿Con qué? Con unidad. With unity. ¿Cómo vamos a hacer que el reino del Dios descienda a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestra How iglesia? can we make the kingdom of heaven descend upon our family and our city? Con unidad. Unity. Y es algo que tristemente And it's something that sadly se ha tratado de infiltrar aún en las iglesias. has infiltrated even in the church. Diferentes opiniones políticos, Different political opinions, diferentes opiniones de partidos, different political party opinions y aún ha entrado a la iglesia. has infiltrated in the church. Se nos olvida que nosotros no pertenecemos a un partido, We forget that we don't belong to a political party, ni a este país. nor to this country. Pertenecemos al Señor, We belong to the Lord, al Dios Todopoderoso. to the all heavenly powerful God. Honestamente, hermanos, Sadly, velemos porque no haya desunidad, sino que haya unidad en la iglesia. we must be careful that there's no division but unity in the church. Nosotros confiamos en el Señor. We believe in the Lord and trust in the Vacuna o Lord. no vacuna, Whether we're vaccinated máscara or o no not, vacuna, whether we wear a mask or not, el Señor es nuestro Padre celestial. the Lord is our heavenly Somos Father. hermanos en Cristo. We're brethren in Christ. Vamos a alabar juntos. We're going to worship Vamos a together. exaltar juntos. We're going to exalt His name Y que together. descienda el reino del Dios And sobre let the esta kingdom of iglesia. heaven descend upon this Que church. descienda el reino de Dios sobre nuestras Let familias. the kingdom of heaven descend upon our family. Que el enemigo huya. Let the enemy Que flee. salga afuera. Let him get out. Porque aquí está la hermosura de la Because unidad. here we find the beauty of unity. Que cuando entren los visitantes, That when visitors come, que les dé el olor fragante they can send this de fragrance ese smell. aceite de unción que desciende del cielo. This anointing oil that descends Que from ese heaven. Espíritu Santo que está en este lugar, That this Holy Spirit in this que place, cuando entren por las puertas, as they walk through those doors, sientan esa unción. they can sense this Llegue ese anointing olor fragante del Señor. and receive this scent from the Que Lord. puedan sentir la presencia de Dios, That they can hermanos. feel the presence Lo of God que in se this requiere place. es la unidad en el pueblo de Dios. And what we need is unity amongst the people of ¿Cuántos God. podemos dar un gloria a Dios todos How many juntos? can shout glory to Gloria a God? Dios. Glory to God. Si hay desunidad en el nombre de Jesús, que salga If there's huyendo. division, we cast it out in Que the la name of Jesus. presencia de Dios está en este That lugar. the presence of God is in this place. Que el rocío está descendiendo sobre la The iglesia. dew is falling upon the Que la church. unción está cayendo sobre nosotros, The hermanos. anointing is falling upon the church. Velemos porque haya unidad. And let us seek for that unity. Algo tan hermoso Something so beautiful que nos explica la Biblia una y otra vez. that the Bible explains over and over. Combatamos esa desunidad Let's fight against that con division. que en nuestro hogar haya unidad. As long as there's unity at En home, nuestros matrimonios. in our marriages. Me gusta decir eso, ya estoy casado. Antes lo decía y no estaba casado, ¿verdad? Before I used to say it before I was married, Pero now I'm married. Honestamente, hermanos, que haya unidad en nuestros But in a matrimonios, serious way, let there be unity en in our nuestros marriage, hogares. in our homes. Porque ahí va a haber la delicia, la armonía. Because there we will find a harmony. Qué hermoso es And how beautiful it is que lleguen las personas a su hogar. that people can get to your home. Y les digo que es una ley establecida por Dios, quiera o no usted. I'm telling you, this is a law established by God. Cuando usted tenga unidad en su hogar, When you have unity at home, quiera o no, whether you like it or not, si alguien llega va a decir, qué hermosa tu if familia, somebody gets to your home, they would say, what a beautiful qué family. bonito tu hogar. What a nice home you have. Están tan cercanos. You're so united. Algo especial está en su hogar. There's something special in Pero your es home. porque alguien ha estado velando por la But unidad. this is because somebody has been Alguien ha seeking estado for unity. doblando rodillas. Somebody has been getting on their knees praying. Alguien ha estado trabajando por hacer a un lado rencores, Somebody has been working to set aside hacer a un anger, lado enojos, to set aside anger and bitterness, por perdonar, seeking to por forgive, demostrar amor aunque usted no lo sienta, to show love even though you don't feel por it, hacer algo, una muestra de afecto. to show an affection, Si significa limpiar la casa Even porque if it haya means paz, cleaning the home so pues that a there can be limpiar la peace, casa.
then let's clean the Si home. significa hacer un favor por el esposo, la esposa, porque haya paz. If it's doing a husband or the wife a favor so that Para there's que peace, do abunde la it. presencia de Dios, abunde la unidad. ¿A quién va a decir no a eso? That way the presence of God will be there in your home. Pero perdemos enfoque. But we lose our focus. Lo vemos como, no, yo estoy haciendo más. We see it as a battle. I'm doing No, more. ahora te toca a ti. No, this is your turn. No, espérate. No, wait. Hoy es mi día libre. Today's my day off. Y es lo que empieza a causar fricción, This is what causes friction es lo que empieza a causar desunión. and brings in division. Velemos, hermanos, Let us seek, porque vale la pena. because it's worth it. La presencia de Dios va a estar en nuestro The hogar, presence of God will be in our en nuestras families, familias. in our homes. Esos pilares que sostienen nuestra Those casa pillars that hold your home se van a afirmar, will be strengthened, se van a sentar. will be settled. Esa unción del Señor nos va a The llenar anointing of God will fill y you, la presencia de Dios se va a mover. and the presence of God will move. Cuando lleguemos a la iglesia, When you get to church, es hermoso ver, ¿verdad?, cómo llegan las familias, los hermanos. it's beautiful to see how El the desde el brethren más arrive. chico, From the youngest, con la hermana que está embarazada, hasta su niño lo trae cargando even ya our en su, sister who's pregnant, su she's carrying the vientre. baby. Pero vienen todos a la But iglesia. they all come to church, ¿Qué no es hermoso, hermanos? and it's beautiful Ahí está el Señor. because there is God. Aquí está el Señor. The Lord is here En nuestras familias, en nuestros hogares. amongst our families and our homes. Y les invito a que se pongan de pie. And I invite you to please rise. No descuidemos la Don't forget unión. about unity. No descuidemos siempre estar unidos, hermanos. Don't forget to always be united. Y eso requiere perdón. And this requires forgiveness. Requiere aprender a perdonar. It requires for us to learn how to forgive. Requiere hacer a un lado rencores It means to set aside bitterness and anger, entre hermanos, entre hermanas, friction amongst brothers, entre sisters, esposo, esposa. between husband and wives. Pero está en que uno de ellos, But it's a matter of only está one en of que them. uno de nosotros, As long as one of us digamos, aquí no va a reinar el imperio de la oscuridad. can decide and say, the empire of darkness will not dwell in this place. Entre tú y yo Between you and I, va a reinar el imperio de luz. the kingdom of light will be reigned. Perdóname. Forgive me. Y llega la presencia de Dios. And the presence of God arrives. Empieza a cambiar la situación. And it begins to change the situation. Les invito, hermanos, a que velemos por la unidad de nuestra iglesia. I invite you to seek for the unity in our church. Que haya unidad en nuestra iglesia Let there be unity in our church. y que haya unidad en nuestras casas, And let there be unity at home, en nuestras familias, in our family, en nuestros hogares. in our homes. Que no haya diferencias que nos quieran apartar, Set aside the differences that try to bring in division, sino que declaremos la presencia de Dios sobre cada uno de but nosotros. declare the presence of God amongst ourselves. Y si es necesario, And if it's necessary, aquí está el Señor. the Lord is here. Hay que dejar rencor si lo tenemos que dejar. Let's leave aside anger if we need to leave it aside. No perdemos nada We don't lose y anything, lo ganamos and todo. we gain it all. No perdemos nada We don't lose anything, y ganamos la vida eterna. but we Dice. gain everlasting life. Ciertamente ahí dice ahí vida eterna. Surely it says there is everlasting life. Démosle un aplauso al Señor, Let's give hermanos. the Lord a hand of applause. ¿Cuántos por qué no le podemos dar todos juntos Why un don't we all gloria a Dios? together come together? Gloria a Dios, digamos. Gloria a Dios en unión, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Nuestro pastor con nosotros, hermanos, que Dios les bendiga.